¿Alguna vez has sentido que las palabras pueden cambiar una vida para siempre? Hoy te voy a contar una historia que me llegó hace poco, una de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre las relaciones familiares. Pero antes de empezar, ¿sabes qué? Quédate hasta el final de este video porque te aseguro que lo que vas a escuchar te va a impactar tanto como a mí. Y mientras me escuchas, piensa en esto. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a alguien que amas? Esta historia comienza con un padre que creyó que estaba haciendo lo correcto. Un hombre que pensó que sus palabras serían un consejo, pero que terminaron convirtiéndose en algo completamente diferente. Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Crees que existe algún límite en lo que un padre puede decirle a su hijo? ¿Hay líneas que simplemente no se deben cruzar? Mira, yo llevo años escuchando historias de familias, de relaciones que se complican, de decisiones que cambian vidas enteras. Pero esta me dejó sin palabras durante días. Roberto. Así, le vamos a llamar. Es un hombre de 52 años, divorciado hace 3 años, papá de un chico de 19. Una relación que él describe como muy buena, de esas donde padre e hijo se cuentan casi todo. ¿Sabes cómo son esas relaciones? Esas donde sientes que puedes hablar de cualquier cosa, donde la confianza parece inquebrantable. Roberto pensaba que tenía exactamente eso con su hijo Mateo. Todo cambió una tarde de domingo. Mateo había llegado a casa después de pasar el fin de semana con su novia, Camila. Una chica de 18 años, dulce, educada, el tipo de chica que cualquier padre aprobaría para su hijo. Pero aquí viene lo interesante. Mateo se veía diferente, nervioso, como cuando tienes algo importante que decir pero no sabes cómo empezar. Roberto lo conocía lo suficiente para darse cuenta. Cambio de tono, más conversacional. «Papá», le dice Mateo. «Necesito preguntarte algo, pero es complicado». ¿Te ha pasado? Esa sensación cuando alguien te dice que necesita preguntarte algo complicado. Inmediatamente tu mente empieza a imaginar 1000 escenarios, ¿verdad? Roberto dejó lo que estaba haciendo. Se sentó frente a su hijo. «Dime lo que sea, hijo. Sabes que puedes confiar en mí». Y entonces Mateo soltó la bomba. «Camila y yo, bueno, ya sabes, queremos estar juntos. Completamente. Pero ella está nerviosa. Dice que le da miedo que le duela mucho». Pausa para efecto. Imagínate la escena. Tu hijo de 19 años, mirándote a los ojos, pidiendo consejos sobre algo tan íntimo. Roberto me contó que su primera reacción fue de orgullo. Mi hijo confía en mí lo suficiente para preguntarme esto. Pero luego vino lo que él ahora describe como el peor consejo de mi vida. ¿Quieres saber qué le dijo? Roberto, tratando de ser el padre moderno y comprensivo, le dijo: «Mira, hijo, si realmente quieren hacerlo, hay formas de que sea menos doloroso para ella. Podrían, ya sabes, empezar por atrás. Es menos traumático para las chicas la primera vez». ¿Puedes creer lo que acabo de decir? Un padre diciéndole a su hijo que introduzca a su novia por detrás. Espera, que la cosa se pone peor. Mateo, confiando completamente en el consejo de su padre, fue directo donde Camila y le dijo exactamente eso. Textualmente: «Mi papá dice que sería mejor si lo hacemos por detrás la primera vez. Así no te va a doler tanto». ¿Adivinas lo que pasó después? A las 2 horas, Roberto recibió una llamada. Era la madre de Camila. «¿Qué clase de padre eres?», le gritó por teléfono. «¿Cómo se te ocurre decirle a tu hijo que haga eso con mi hija?». Roberto no entendía nada. «¿De qué está hablando, señora? Tu hijo le dijo a mi hija que tú le dijiste que la primera vez fuera por detrás. Eres un degenerado». Silencio dramático. ¿Te imaginas la cara de Roberto en ese momento? La señora siguió gritando. Le dijo que era un pervertido, que cómo se atrevía a involucrar a una menor de edad en sus fantasías enfermas, que iba a hablar con todos los padres del colegio para que supieran qué tipo de hombre era.
Roberto intentó explicar, pero la mujer no lo dejaba hablar. Colgó el teléfono amenazándolo con poner una denuncia. Pero aquí no termina la historia. A los 10 minutos sonó el timbre. Era el papá de Camila, un hombre corpulento, de esos que trabajan en construcción y tienen las manos del tamaño de tu cabeza. «Necesitamos hablar», le dijo Roberto, con una voz que daba miedo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Roberto había tratado de ser el papá cool, el papá moderno que no juzga y que da consejos abiertos sobre sexualidad. Pero su consejo fue tan mal interpretado, tan mal explicado, que terminó convirtiéndose en el papá pervertido del barrio. Cuando me contó esta historia, Roberto estaba destrozado. No solo había perdido la confianza de su hijo, quien ahora lo miraba como si fuera un extraño, sino que toda la comunidad donde vivía lo señalaba. ¿Sabes lo que es salir a comprar pan y que las madres alejen a sus hijos de ti?, me preguntó. ¿Sabes lo que es que tu propio hijo te diga que se avergüenza de ti? Porque sí, eso pasó también. Mateo, después de entender el malentendido y la magnitud del problema que había causado, confrontó a su papá. ¿Cómo pudiste decirme eso? ¿En qué estabas pensando? Camila no me quiere ver. Sus padres me odian. Y en el colegio todos creen que mi papá es un pervertido. Roberto intentó explicarle que había sido un malentendido, que él solo quería ayudar, que nunca pensó que Mateo fuera a repetir exactamente esas palabras. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que Roberto realmente había querido ayudar. En su mente estaba dando un consejo médicamente fundamentado. Había leído en algún lado que la penetración anal podía ser menos dolorosa que la vaginal para algunas mujeres. Pero hay algo que no consideró: la forma en que su hijo iba a transmitir esa información. La falta de contexto. La ausencia de tacto. La manera en que algo que podría sonar como consejo íntimo entre adultos sonaba como una perversión cuando un chico de 19 años se lo decía a su novia de 18. Mira, yo quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Alguna vez has dado un consejo con la mejor intención del mundo y ha salido completamente mal? Cuéntame en los comentarios, porque sinceramente, después de escuchar esta historia, creo que todos hemos estado ahí. Pero volvamos a Roberto. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en un infierno. Los padres de Camila, efectivamente, hablaron con otros padres. Pronto, toda la comunidad sabía que Roberto era el padre que le dice a su hijo cómo abusar de las chicas. Porque así se había tergiversado la historia. Lo que había empezado como un consejo mal dado, se había convertido en un escándalo de proporciones épicas. Roberto tuvo que cambiar de supermercado porque no soportaba las miradas. Dejó de ir al gimnasio del barrio. Incluso consideró mudarse. Su relación con Mateo se destruyó completamente. Mi hijo me mira como si fuera un monstruo, me decía. Y lo peor es que no sé cómo arreglar esto. ¿Cómo le explicas a todo un barrio que fue un malentendido? ¿Sabes qué me impactó más de esta historia? No fue la magnitud del malentendido. No fueron las consecuencias sociales. Fue la fragilidad de las relaciones humanas. Una sola conversación. Unas pocas palabras mal elegidas. Y toda una vida cambia. Roberto me contó que antes de esto, él se consideraba un buen padre. Tenía una relación cercana con su hijo. Era respetado en su comunidad. Tenía una vida social activa. En una tarde, todo eso desapareció. Y aquí quiero que reflexiones conmigo sobre algo importante. ¿Cuántas veces damos consejos sin pensar realmente en las consecuencias? ¿Cuántas veces asumimos que la otra persona va a interpretar nuestras palabras exactamente como nosotros las dijimos? La comunicación es un arte peligroso, y en las relaciones familiares, cada palabra tiene un peso enorme. Roberto siguió su historia. Lo que más me duele no es lo que piensa la gente del barrio. Es haber perdido a mi hijo. Es saber que destruí la confianza que habíamos construido durante años en una sola conversación. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo también estaba sufriendo. No solo había perdido a su novia, porque obviamente Camila cortó con él inmediatamente,
sino que tenía que cargar con la vergüenza de lo que había dicho. ¿Cómo le explicas a una chica que tu papá no es un pervertido, que fue solo un malentendido?, me contó Roberto que le había dicho su hijo. Pero la historia no termina ahí, porque 3 meses después pasó algo que nadie esperaba. Pausa. Dramática antes del gancho para la segunda parte. ¿Quieres saber qué fue? ¿Crees que Roberto logró arreglar su relación con su hijo? ¿Piensas que la comunidad alguna vez lo perdonó? Oye, antes de continuar, necesito decirte algo. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la escuché por primera vez, necesito que te suscribas al canal. No es solo por los números, aunque obvio que me ayuda mucho, sino porque tienes que escuchar el final de esta historia. Y más importante aún, necesito que me cuentes si alguna vez has vivido algo parecido. ¿Has dado un consejo que salió terriblemente mal? ¿Has sido malinterpretado de una manera que cambió tu vida? Porque déjame decirte algo. Las historias que más me llegan son las que me cuentan ustedes, las experiencias reales de personas reales que han vivido situaciones que parecen sacadas de una película pero que son completamente ciertas. Así que mientras continúo con lo que pasó con Roberto, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si fueras él? ¿Cómo arreglarías una situación así? ¿Es posible reconstruir la confianza después de algo como esto? Porque lo que pasó después, créeme, no te lo vas a esperar. Entonces, ¿qué crees que pasó después de 3 meses de infierno? Roberto estaba en el punto más bajo de su vida. Su hijo apenas le hablaba. El barrio entero lo miraba como a un paria, y él estaba considerando seriamente mudarse a otra ciudad, para empezar de cero. Pero el destino tiene maneras muy extrañas de funcionar. Un viernes por la noche, Roberto estaba en casa viendo televisión, porque ya no salía a ningún lado, cuando sonó el timbre. Eran las 11 de la noche. ¿Sabes esa sensación cuando alguien toca tu puerta tan tarde? Inmediatamente piensas en problemas, ¿verdad? Roberto abrió la puerta y casi se desmaya. Era Camila, la chica, la novia de su hijo, la que supuestamente él había aconsejado de manera inapropiada. Pero no venía sola, venía con sus padres, los mismos padres que lo habían amenazado 3 meses atrás. «Necesitamos hablar contigo», le dijo la madre de Camila. Pero esta vez su voz no tenía ira. Tenía algo que Roberto no esperaba: vergüenza. ¿Te imaginas la confusión de Roberto en ese momento? Los invitó a pasar, aunque su corazón latía como loco. ¿Venían a amenazarlo de nuevo? ¿A ponerle una demanda? ¿Qué podía ser peor de lo que ya había pasado? Se sentaron en la sala. Un silencio incómodo llenó el ambiente. Y entonces, la madre de Camila dijo algo que cambió todo. «Roberto, venimos a pedirte perdón». ¿Perdón? ¿Ellos pidiendo perdón a él? La señora continuó. Hace una semana, Camila nos contó la verdadera versión de lo que pasó. ¿La verdadera versión? Roberto no entendía nada. ¿No habían estado hablando de la verdadera versión todo este tiempo? Camila, con la cara roja de vergüenza, tomó la palabra. Señor Roberto, yo no le conté toda la verdad a mis padres. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. La música regresa con un tono diferente, más revelador. Resulta que Camila sí había entendido perfectamente el consejo original de Roberto. Ella sabía que había sido un consejo médico, bien intencionado, sobre cómo hacer menos dolorosa su primera experiencia íntima. Pero mintió a sus padres. ¿Por qué? Porque cuando sus padres la encontraron llorando y le preguntaron qué había pasado, ella se sintió tan avergonzada de estar hablando de sexo con Mateo que inventó una versión diferente. Una versión donde Roberto era el pervertido que le decía a su hijo cómo abusar de ella. ¿Puedes creerlo? Una mentira de una chica de 18 años avergonzada destruyó la vida de un hombre durante 3 meses. Camila siguió explicando entre lágrimas. Yo sabía que no era cierto, pero ya había dicho la mentira y no sabía cómo retractarme. Cada día que pasaba era más difícil decir la verdad. El padre de Camila, ese hombre corpulento que había amenazado a Roberto, tenía una expresión que Roberto nunca olvidaría. Roberto,
le dijo. Soy albañil. No soy un hombre de muchas palabras, pero lo que te hice fue injusto. Te juzgué sin escuchar tu versión. Te convertí en un monstruo en todo el barrio basándome en la mentira de mi hija. ¿Sabes qué me impresiona de esta parte de la historia? La facilidad con la que una mentira puede destruir una reputación, pero lo difícil que es reconstruirla después. Roberto me contó que sintió alivio, sí, pero también una rabia inmensa. ¿Sabes lo que es que te digan perdón después de que tu vida ya está destruida? Porque el daño ya estaba hecho. Su relación con Mateo seguía rota. El barrio entero seguía mirándolo raro. Su vida social no existía. Y ahora resultaba que todo había sido por la mentira de una adolescente avergonzada. Dirigiéndose al público. Oye, hazme una pregunta honesta. ¿Alguna vez has mentido para evitar una conversación incómoda y esa mentira se salió completamente de control? No tengas miedo de contármelo, porque después de esta historia, creo que entiendo por qué a veces mentimos sin pensar en las consecuencias. Pero aquí viene lo más interesante. La madre de Camila le dijo a Roberto: nosotros vamos a arreglar esto. Vamos a hablar con cada persona del barrio, con cada padre de familia. Vamos a decir la verdad. ¿Y sabes qué respondió Roberto? No lo hagan. ¿Puedes creer que dijo eso? ¿Por qué? Le preguntaron sorprendidos. Porque ya nadie va a creer la verdad. Ya se formaron su opinión de mí. Y, sinceramente, ya no me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa es recuperar a mi hijo. Ese fue el momento más maduro de toda esta historia. Roberto había entendido algo que muchos de nosotros tardamos años en aprender, que a veces la opinión de los demás importa menos que las relaciones que realmente valen la pena. Pero el problema con Mateo no se iba a resolver tan fácil, porque aunque ahora Roberto sabía la verdad, aunque los padres de Camila habían venido a pedirle perdón, su hijo seguía sintiéndose traicionado. ¿Por qué? Porque para Mateo, el problema nunca había sido si su papá era o no un pervertido. El problema era que había confiado en él, había seguido su consejo, y ese consejo había arruinado su relación. 3 días después de la visita de la familia de Camila, Roberto tuvo la conversación más difícil de su vida con su hijo. Mateo, le dijo, necesitamos hablar. ¿De qué, papá? De cómo tu consejo arruinó mi relación. De cómo por tu culpa perdí a la chica que amaba. ¿Sabes lo que le respondió Roberto? Algo que me hizo reflexionar mucho sobre la paternidad. Hijo, tienes razón. Mi consejo fue terrible. No porque fuera malicioso, sino porque no pensé en cómo ibas a transmitirlo. No pensé en que eras un chico de 19 años hablando con una chica de 18 sobre algo tan íntimo y delicado. Pero hay algo que necesitas entender, continuó Roberto. Yo no te di ese consejo para hacerte daño. Te lo di porque confías en mí, porque me preguntas cosas íntimas, y yo quería ser el papá que tiene respuestas. Y aquí viene la reflexión más profunda de toda esta historia. Pero me di cuenta de que ser un buen papá no significa tener todas las respuestas. Significa saber cuándo decir, no lo sé, hijo, pero vamos a averiguarlo juntos. Mateo se quedó callado por un momento. Luego le dijo algo que Roberto nunca olvidará. Papá, yo no estoy enojado contigo porque seas un pervertido. Sé que no lo eres. Estoy enojado porque me diste un consejo sin pensar en las consecuencias. Y yo confié tanto en ti que no lo cuestioné. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que la verdadera lección no tenía nada que ver con sexo, ni con malentendidos, ni con chismes de barrio. Tenía que ver con responsabilidad. La responsabilidad de Roberto como padre de dar consejos pensados. La responsabilidad de Mateo de cuestionar lo que no entendía completamente. La responsabilidad de Camila de decir la verdad desde el principio. Mira, quiero hacer una pausa aquí porque necesito preguntarte algo importante. ¿Crees que Roberto fue un mal padre? ¿Crees que Mateo tenía derecho a estar enojado? ¿Crees que Camila merece perdón por mentir? Estas son preguntas complicadas, ¿verdad? Porque cuando escuchamos historias como esta,
Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando estás adentro, cuando estás viviendo la situación, todo se vuelve más gris. ¿Y sabes cómo terminó todo? Roberto y Mateo empezaron un proceso lento de reconstruir su relación. No fue fácil. Hubo peleas, reproches, momentos de frustración, pero había algo diferente ahora. Roberto ya no trataba de ser el papá que tenía todas las respuestas, y Mateo ya no esperaba que su papá fuera perfecto. Fue como conocernos de nuevo, me dijo Roberto. Como si hubiéramos sido padre e hijo durante 19 años, pero recién ahora estuviéramos siendo realmente honestos el uno con el otro. ¿Y Camila? Bueno, Camila tuvo que vivir con las consecuencias de su mentira. Mateo no la perdonó inmediatamente. De hecho, no hablaron durante meses. Pero algo interesante pasó. Camila aprendió una lección sobre la responsabilidad de nuestras palabras que probablemente le va a servir para toda la vida. ¿Y el barrio? El barrio siguió siendo el barrio. Algunos vecinos cambiaron su opinión cuando se enteraron de la verdad. Otros siguieron con sus prejuicios. Pero Roberto ya no le importaba. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Me dijo en nuestra última conversación. Que la verdadera fortaleza no está en lo que opinen de ti, sino en cómo manejas las crisis con las personas que realmente amas. Esta historia me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sobre cómo una sola conversación puede cambiar una vida. Sobre cómo los malentendidos pueden crecer hasta convertirse en monstruos. Sobre cómo las mentiras, aunque sean pequeñas, pueden tener consecuencias enormes. Pero sobre todo, me hizo pensar en esto. ¿Cuántas relaciones se han destruido por falta de comunicación honesta? ¿Cuántas veces asumimos lo peor de alguien sin darle la oportunidad de explicarse? Oye, antes de que te vayas, necesito decirte algo desde el corazón. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, es porque entiendes que las relaciones humanas son complicadas, que todos cometemos errores, que todos, en algún momento, hemos sido malinterpretados o hemos malinterpretado a otros. Y eso está bien. Eso nos hace humanos. Por eso te invito a que formes parte de esta comunidad, no solo suscribiéndote al canal, aunque obvio que me encantaría que lo hicieras, sino compartiendo tus propias experiencias. Porque ¿sabes qué me han enseñado todos estos años escuchando historias? Que no estamos solos en nuestros errores, que las situaciones que creemos únicas, en realidad les han pasado a muchas personas, y que compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos. Así que te hago esta invitación. ¿Has tenido alguna experiencia donde un malentendido cambió una relación importante? ¿Alguna vez has dado un consejo que salió terriblemente mal? ¿O tal vez has estado del otro lado, siendo malinterpretado? ¿Por algo que dijiste con buena intención? Compártelo. No solo conmigo, sino con todas las personas que van a leer tu experiencia, porque créeme, alguien más está pasando por algo similar y necesita escuchar que no está solo. Las mejores historias que he contado en este canal han venido de ustedes, de experiencias reales, de situaciones que parecen imposibles pero que son completamente ciertas. Roberto me dijo algo al final de nuestra conversación que quiero compartir contigo. Si mi historia puede ayudar a que otro padre piense 2 veces antes de dar un consejo, o a que otro hijo entienda que los padres también se equivocan, entonces valió la pena pasar por todo esto. Y yo creo que tiene razón. Así que gracias. Gracias por escuchar. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde las historias reales importan. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, todos tenemos una historia que contar. Todas las experiencias valen la pena y nunca estás solo en lo que estás viviendo. Hasta la próxima.